Bueno, compañeros, buenas noches. Bueno, como ya todos me conocen, mi nombre es Jason Medina, soy aquí su compañero. La idea de hoy es que vamos a tratar un estado actual del dengue, haciendo énfasis en datos epidemiológicos, por qué nos preocupa esta enfermedad, cómo ha venido cambiando, principalmente su forma de diagnóstico, porque pues ya como podemos ver la terapéutica y digamos que las clasificaciones se han sostenido a lo largo del tiempo y sabemos pues que en los descubrimientos de la fisiopatología es poco. Y hoy esto nos reúne simplemente porque esta infección viral cobra una gran relevancia en el momento, ya que pasamos de tasas de tener casi 1.5 millones de casos en 20 años. Luego, en los siguientes 20 años, pasamos de esos 1.5 a 16 millones de casos, pero hasta el 23 de julio de este año ya teníamos 10 millones de casos de dengue en las Américas. Entonces, eso hace que sea de absoluta relevancia, ya que anualmente, pues, 400 millones de personas van a tener dengue y de esos 500 millones de los que están en riesgo de sufrir ese dengue son personas o que habitan en Latinoamérica o que están en nuestro país. Y haciendo esto un poquito de forma más gráfica, pues miremos cómo se comporta en toda la región de las Américas. Y vemos que a pesar de que esto tenga un comportamiento cíclico, donde vemos en promedio entre cada 3 a 5 años vamos a tener un pico más alto o desproporcionado con lo que veníamos presentando, pues vemos que este año sí esa proporción se fue demasiado arriba con relación al promedio de los últimos 5 años, al último pico epidemiológico que tuvimos y a los casos del 2023. Estamos teniendo un exceso de casos relacionados probablemente con el comportamiento del ciclo de transmisión que ya vamos a mirar. Hablando un poquito más de Colombia, pues vemos que en el periodo epidemiológico 2 de ese año ya teníamos casi 50.000 casos y esos 50.000 casos alcanzaba a ser casi el 1.1% graves. Eso nos lleva a pensar en dos cosas. Si solamente el 20% del dengue es sintomático y probablemente ese es el paciente que consulte y el paciente que diagnosticamos, entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Y pues podría ser esperado una alta cantidad porque como les dije, el último brote o el último crecimiento exponencial en tipo de epidemia había sido en el 2019, entonces este año pues se podría esperar. Pero hay que sumarle que el cambio climático, el movimiento de personas, el movimiento de bienes, la urbanización, como les llaman ellos, ha acercado el Aedes aegypti a nosotros y ha hecho que sumado a que probablemente este sea el año registrado con mayores niveles de temperatura y eso hagan que sea un cóctel que predisponga una mayor cantidad de infecciones durante el año. Y quiero nada más mostrarles esto. Miren que en el 2018 y en el 2019 pues tuvimos picos de aumento de la incidencia en más del 1000%. Pero este año, que es el 2024, partimos por fuera del canal epidemiológico de lo que promediábamos, del valor esperado y el valor del límite superior. Y superamos ese valor del límite superior en más de 20 veces. Es decir, en este momento nos encontramos en una epidemia de dengue, lo cual hace obligatorio que nosotros miremos este tipo de temas porque ya sea por referencia, por remisión, por continuidad o por el sitio donde desempeñemos nuestras labores en el futuro, pues nos van a tocar casos, ya que como vemos, pues nadie está exento. Y esto para ponérselos en datos relativos. Por cada 2.5 casos de dengue vemos aproximadamente 1.5 de malaria y menos de un caso de morbilidad materna extrema. Incluso los casos de dengue, miren que superan en una gran cantidad los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Es decir, probablemente estemos viendo el fenómeno de salud con mayor incidencia del 2024 que vamos a tener, no solamente en Colombia, sino a nivel de América Latina. Dándoles ese preámbulo y anunciando que vamos a partir de una condición absolutamente frecuente y una condición en la que tenemos que estar preparados, pues lo básico y lo primordial es empezar por conocer cuál es el agente que nos genera o que digamos que sirve como un vehículo transmisor de la enfermedad de dengue. Recordemos que esta transmisión es persona a persona, pero que para poder
pasar de persona a persona, pues tenemos un vehículo transmisor que son las especies del mosquito de Aedes, y tenemos especialmente dos mosquitos, el Aedes aegypti, que siempre ha sido el que todos conocemos, y más recientemente descubierto el Aedes albopictus. ¿Cuál es lo especial con este nuevo tipo de Aedes? Primero, que es más resistente a los cambios de la temperatura, y este tipo de mosquito también le gusta el agua limpia, no solamente se nos podría almacenar y crecer en aguas estancadas o en aguas calientes. Y lo otro es que estos dos microorganismos casi no dependen del agua lluvia para subsistir, y que sus huevos resisten largas temporadas de calor y largas temporadas de sequía hasta que llueva y puedan reproducirse. Es decir, en pocas palabras, el mosquito está muy bien diseñado para resistir los actuales cambios de la temperatura, lo cual hace que aumente el riesgo y que cada vez el Aedes se encuentre o se documente en altitudes más altas, porque su capacidad de adaptación es bastante buena a los entornos difíciles. Y eso simplemente nos lleva a hablar de los ciclos de transmisión. ¿Y por qué es importante hablar de los ciclos de transmisión? Porque digamos que la gran mayoría de la humanidad pues va a estar ubicada en alguno de estos ciclos de transmisión. Y partimos de los ciclos urbanos, que es donde estamos la mayoría de nosotros, y en esos ciclos urbanos es donde vemos los comportamientos epidémicos, que cada 3 a 5 años hay un brote por algún serotipo o por múltiples serotipos de los dengues, que ya vamos a ver cuáles son, o hay un ciclo forestal o zoonótico que se da en primates o a nivel de la selva, y también tenemos un ciclo rural o endémico, que son poblaciones que definitivamente tienen el Aedes como parte de su vida diaria y que tienen una transmisión basal, pero que normalmente no tienen picos de transmisión, sino que hay un esperado en esa población en todos los años. Pues definitivamente en el 2024 todos estos ciclos se han roto, e incluso muchos autores teorizan que muchos de estos ciclos se han acercado, que el crecimiento de las ciudades ha llegado tanto a la zona rural que ya es muy difícil que el mosquito pase de una zona a otra, que es muy fácil que el mosquito pase de una zona a otra y se produzca un contagio. Pero bueno, entremos en materia y vamos, nosotros lo que nos interesa principalmente son los pacientes, y los pacientes en los que sospechemos un caso de una infección por un arbovirus. Y aquí es donde la cosa se nos complica más, porque digamos que estas gráficas que nos muestra la literatura, pues probablemente nos hablen de sitios donde las arbovirosis sean únicas, donde el problema sea un dengue, donde el problema sea un zika, donde el problema sea un chikungunya. Pero en Colombia nosotros desafortunadamente contamos con la circulación de los tres virus, y digamos que ellos nos dan unas guías para nosotros, por medio del examen físico y la clínica, llegar más fácilmente a la búsqueda de estos arbovirosis y más fácilmente poder diferenciar el diagnóstico. Y hace aquí donde uno dice, ¿será que los médicos nos estamos olvidando de que en un sitio como Colombia tendremos que buscar enfermedades como chikungunya cuando las manifestaciones sean más de artralgias, erupción y conjuntivitis? O las manifestaciones de Zika, que son más relacionadas con prurito. Así compartan en su gran mayoría la fiebre, el dolor muscular, probablemente el dolor retrocular, probablemente comparta las hemorragias entre chikungunya y dengue, probablemente tengan adenopatías. ¿Y por qué es muy llamativo eso? Porque cuando vamos y llevamos a los pacientes a estudios controlados, aleatorizados, para decir, ve, es que el chikungunya desapareció o el dengue está tanto que está haciendo que nos lo miremos. Y miremos en Brasil, en dos sitios donde, Belo Horizonte y Minas Gerais, donde a todos los pacientes tratan de hacerles PCRs para tratar de saber con qué arbovirosis están cursando, y se encontraron que de todos los test que ellos pedían, el 6.3% de esos pacientes tenían dengue, y casi el 25% de sus pacientes tenían chikungunya. Y si nos vamos a Minas Gerais, un 10.8% pacientes con dengue y un 30% con chikungunya. Es decir, probablemente lo que estemos haciendo es dejar de buscar una enfermedad que sea una en nuestro medio, y que por la dificultad que tenemos en este medio para las pruebas diagnósticas la hayamos dejado de lado.
y esas pruebas de dengue que repetimos insistentemente y nos dan negativas y que los pacientes son muy sintomáticos, realmente estemos dejando de diagnosticar chikungunya y dejemos el caso de dengue como un caso sospechoso, porque definitivamente pues la guía no los permite y definitivamente la mayoría de nuestros pacientes pues vienen de zonas con transmisión de dengue y en donde hay zona de transmisión de dengue, la mayoría también tiene zona de transmisión de chikungunya. Entonces es posible que nosotros estemos sobrediagnosticando los casos sospechosos de dengue por no tomarnos la tarea de poder ampliar un poco más y de poder solicitar las pruebas diagnósticas cuando esta prueba definitivamente nos da negativa en repetidas ocasiones y no empezar a buscar otras arbovirosis que nos plantea el medio en el que nos encontramos. De entrada les digo, pues la literatura siempre nos ha hablado de esto, de un ciclo de infección en el humano, de un mosquito que toma una sangre de un ser humano infectada, que la lleva a sus glándulas salivares, que las procesa entre 8 y 10 días en su intestino medio y que posteriormente va y pica en otro ser humano y le incuba el virus y este proceso se demora de 4 a 7 días. Eso es lo que la mayoría de nosotros conocemos de las arbovirosis. Y así es como nos ha simplificado la ciencia conocerlo. Y entre 1980 y 2015 casi todos nos aprendimos estas gráficas. Entonces teníamos un curso de una enfermedad que empezaba con una fase febril y después con una fase crítica y que en la fase crítica había una presencia o una posible exacerbación de la enfermedad dada por los signos de choque, que ese choque llevaba a unas hemorragias. Y eso nos hablaba de unos cambios a nivel de laboratorio, como una trombocitopenia con un nadir que podía ser hasta 20.000 plaquetas y una hemoconcentración con una elevación de las plaquetas. Y nos dejaban a nosotros en esta gráfica dos modalidades diagnósticas que nos decían o mida la viremia o mida las inmunoglobulinas, que ellos le llamaban serología. Y nos dejaban la enfermedad definida en estas tres fases que nos las dividían, pero en la definición cuando la mirábamos se nos interpolaban y nos decían, es que cuando usted pasa la fase febril, pasa la fase crítica. Pero cuando ya uno iba y revisaba detenidamente, le decían, la fase febril va del segundo al séptimo día, pero la fase crítica va del tercero al séptimo día. Entonces, esto de entrada nos dice, ¿cómo así? O sea, no va una fase detrás de otra como nos la pintaban antes, sino que son dos fases que se pueden presentar de manera simultánea. Y ya estábamos en la fase de recuperación, que era 48 a 72 horas después de que el líquido extravascular retornara al compartimiento intravascular. Entonces aparecen en el 2015 los señores y dicen, los virólogos y nos dicen, un momento, es que las fases no son en orden, no va una detrás de otra. Las fases se interpolan, se pone una encima de otra. Cuando yo arranco una fase febril con una carga viral aumentada, aumento la permeabilidad capilar. Y eso está dado porque en ese momento yo produzco el mayor nivel de interleuquinas por la fase activa de esa infección y que a su vez es sensada por las células natural killer que liberan una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, especialmente mediada por la activación que hace el NS1, que significa proteína no estructural tipo 1 del virus, sobre el endotelio capilar y que finalmente no afecta el glicocáliz, pero sí lo modula y lo modifica, lo que hace que se separen las uniones intercelulares y permita que salga el líquido. Entonces, desde este momento nos prenden las alarmas en el sentido de algo está pasando con el dengue, no son fases separadas, son fases que se interpolan y probablemente esto esté haciendo que nuestros pacientes tengan esa fase crítica con una pérdida de plasma, con un hematocrito que se aumenta y que esto lleva a una mayor severidad por la falta de vigilancia y o diagnóstico. Y ellos también se dieron cuenta que había unos factores pues, que permitían predecir la respuesta de los seres humanos a una infección por dengue. Y eso parte del estado inmune del paciente e incluso cuánto sea la carga viral que le inocula el mosquito, de
qué tan virulento sea el serotipo que le aplicaron, probablemente una reinfección por un dengue tipo 2 sea mucho más grave que tener una infección primaria por un dengue tipo 1. Los factores genéticos, había cierta predisposición en unos estudios primarios donde valoraron personas de raza negra que tenían cierta protección cromosómica a la infección por el dengue, y las personas de raza blanca tenían mayor probabilidad de agravarse, y definitivamente la edad lo ponen en los límites tanto inferior como superior, pero diciéndonos, si usted tiene un niño con dengue, probablemente la severidad sea menor, pero si usted es una persona adulta con dengue, la severidad es mayor en ese tipo de personas. Entonces ya nos empiezan a aparecer ese tipo de gráficas donde nos hablan de no solamente cómo se interpolan las fases, sino cómo la trombocitopenia y la hemoconcentración puede ser mayor, incluso como una respuesta esperada sin significarse un proceso de agravamiento o un signo de alarma, sino que también nos dicen, oiga, y estamos diagnosticando con IgG e IgM, y probablemente eso nos empieza a aparecer desde el quinto, cuarto día, donde ya el paciente esté enfrentando con mayor seguridad una fase crítica o tenga una probabilidad de progresar a un dengue grave o a un choque por dengue. Entonces, definitivamente tenemos que replantear nuestros algoritmos diagnósticos con la finalidad de poder detectar a estos pacientes en la fase febril y poder brindarle la terapia de manera más dirigida. Y nos lanzan estas preguntas. ¿Qué hacer en una infección primaria? ¿Cuáles son las preguntas que nos dejaba la ciencia? ¿Qué pasaba en una infección secundaria de acuerdo a las respuestas hormonales, de acuerdo a las respuestas del paciente, de acuerdo a cómo eran esos anticuerpos y si realmente tenían una función de neutralizante? ¿Por qué? Porque desde que se investigaron los serotipos del dengue, pues nos dimos cuenta que la variabilidad genética entre un serotipo y otro era aproximadamente del 30%. Pero que a pesar de que era poca la variabilidad genética, no producían protección cruzada. Es decir, si a mí me va el dengue tipo 1, mis anticuerpos no eran neutralizantes ni contra el 2, ni contra el 3, ni contra el 4. Y mucho peor, lo que parecía era que yo podría tener infecciones mucho peor cuando me exponía a una reinfección por otro serotipo del dengue. En ese entendidas, pues vamos a tratar de pasar rápidamente por algunas de estas preguntas y vamos a mirar primero lo que tenemos certeza. La clasificación del dengue la actualizaron a partir del 2012 y tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Eso no ha cambiado y probablemente no cambiará. ¿Qué nos llama la atención en el choque por dengue? Lo primero que se afecta en el choque por dengue es la presión de pulso, y una presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio ya es una indicación de que el paciente cursa con un choque por dengue sin necesidad de que haga hipotensión. Es decir, debe ser un signo vital la presión de pulso que consignemos en nuestras historias clínicas en los pacientes que consideremos dar salida. Estos grupos se crearon con el fin de poder dirigir las intervenciones y poder dirigir la terapia. Y esta gráfica se las traigo con qué finalidad. Un paciente puede pasar de tener un dengue probable o un dengue sin signos de alarma a tener un dengue severo sin pasar por un dengue con signos de alarma. Es decir, no necesariamente es omisión de la vigilancia, sino que su evolución por los factores genéticos y el sistema inmune que vimos previamente pues llega rápidamente a convertirse en un dengue severo. Y hay una cosa que nos fijamos mucho nosotros y es en el nivel de plaquetas para poder definir el alta. En ninguna de las revisiones la trombocitopenia se tiene en cuenta. Pocos estudios y pocos investigadores le dicen a uno, si está menos de 20.000, de pronto vigile lo más estrecho. Pero lo que indica la necesidad de hospitalización es la presencia de signos de hemorragias como petequias. ¿Por qué? Porque ellos dicen es una reacción esperada de las infecciones virales. Entonces, que usted tenga un nadir de trombocitopenia y que sus plaquetas bajen mucho, probablemente no va a significar mayor cosa en este paciente. Los criterios de hospitalización también es algo definido, creo que son, digamos, en términos prácticos muy obvios para nosotros.
Pero digamos que aquí quiero hacerles un llamado a algo. Casi siempre que nos dicen, pues este tipo de algoritmo, usted tiene un paciente con dengue y ese paciente no tiene signos de alarma, usted debería ampliar sus probabilidades diagnósticas y nos dan casi 12 diagnósticos diferenciales y entre ellos está la leucemia. Así que probablemente esa fiebre sin foco no nos quedemos pensando en que porque venga una zona de alta endemicidad de dengue es lo que va a tener. Y nosotros definir casi siempre a quienes tratamos en el hogar y a quienes tratamos en hospitalización. Y como siempre, como somos gestores de los servicios y probablemente administradores y coordinadores, nos van a preguntar por la plata. ¿Cuánto vale tratar un paciente con dengue en su casa? ¿Qué recursos consume? ¿Cuántas horas de tiempo de atención le gasta una enfermera, a un médico? Y tenemos dos modelos. O yo trato al paciente intrahospitalariamente por las decisiones que ya tomé, o trato al paciente en un programa de salud domiciliaria o le doy de alta. Y veamos en este estudio dos cosas. Primero, si yo tomo la decisión de ingresar a mi paciente, como médico me gasto alrededor de 165 minutos. Si tomo la decisión de enviarlo de manera de una salud domiciliaria, me gasto el 303 minutos, casi el doble de tiempo, casi un 37% más de tiempo. Pero el tiempo que invierto en enfermería cuando ingreso el paciente son casi 800 horas. Pero si lo mando en una atención domiciliaria, cae a 418 horas. Y todos los otros tiempos del resto de personas que trabajan en el servicio de urgencias y que nos apoyan no solamente con, no solamente ingresando el paciente, sino haciendo todo lo administrativo, disminuye de manera ostensible. Es decir, vamos a tener menos recurso humano ocupado atendiendo pacientes con dengue. Eso en cuanto al tiempo. Pasamos de 1085 horas en un paciente que ingresamos a 819 horas. Y en cuanto a costos, pues digamos que los costos, pues es lógico que si en médicos invertimos más tiempo, pues los costos sean más altos, pero definitivamente si yo le doy al paciente una atención domiciliaria, voy a ahorrarme algo que pareciera muy chiquito, $18 en total. Pero imagínense multiplicar esos $18 por esos 10 millones de personas que ya van en julio de este año y que probablemente eso vaya a crecer de forma exponencial. Es decir, lograr definir con prontitud cuál es el tipo de paciente que voy a dar de alta o que voy a ingresar, no solamente me impacta en el tiempo que gasto, sino que disminuyo los costos en un sistema de salud como el nuestro, que ya tiene suficiente presión y suficiente carga. Entonces, me parece que desde el punto de vista económico y de gestión de los servicios, deberíamos buscar métodos de alta temprana que nos permitan valorar a estos pacientes de manera ambulatoria y poder mirar si estos pacientes tienden a la mejoría o por el contrario nos están presentando signos de alarma que nos hagan alertar. Eso por ese lado. Entonces ahora sí vamos a entrar en lo que nos llama la atención, en lo que puede ser controversial y es qué pruebas diagnósticas yo debo utilizar. Y aquí pareciera que le dan mucha validez y mucho peso a tener una PCR y un NS1, porque tener IgG o IgM, pues podría ser tardío. A mí, digamos que básicamente no me va a funcionar saber al paciente después de 4 o 5 días el diagnóstico, porque probablemente sea muy tarde para yo poder tomar decisiones apropiadas, ahorrar el uso de antibióticos, buscar diagnósticos secundarios, pensar en un chikungunya, tranquilizarme, incluso poder darle alta diciendo, no, se tiene gripa. Y aquí en esa gráfica notemos algo. Aquí nos dicen que la IgM después de 50 días se va a cero. Pero si seguimos revisando la bibliografía, pues vemos que muchos comparten que el aislamiento viral y el NS1, esa es del primer día de la infección, pero ¿será que la IgG y la IgM se mantienen en esos niveles? E incluso aquí parecemos contradecirnos. La IgM y la IgG parecen tener niveles serológicos después de la primoinfección. Entonces, si el paciente vuelve y se me infecta, ¿qué? ¿Qué estoy leyendo? ¿Esta infección o realmente ese paciente que ya tuvo una infección, que se tiene que volver a su casa, donde hay un ciclo de dengue? Pues, ¿qué estoy mirando? ¿Realmente estoy haciendo el diagnóstico que es o mi paciente tiene otra cosa? Y quiero enfrentarlos a esto. Tenemos dos tipos de métodos para diagnosticar dengue. Tenemos unos métodos directos,
que son el aislamiento del virus, la detención del genoma o la detención del antígeno, y tenemos unos métodos indirectos que son las serologías, IgG o IgM, dicho sea de paso, las más utilizadas. Y esto, cada vez que comprometemos más la especificidad, pues nos acercamos más a la oportunidad diagnóstica. ¿Y qué pasa con esa oportunidad diagnóstica? Porque ellos dicen, pues es probable que el paciente le consulte después del tercer día, en algunas latitudes, pero nosotros conocemos Colombia y sabemos que un paciente con fiebre persistente, cercana a 40, pues no se va a quedar más de 24 horas en su casa, y que si pasa es un caso muy extraño. Entonces vamos a mirar qué pasa con esa IgM en el segundo episodio de infección, porque digamos que nuestra transmisión es endémica, así que la mayoría de las personas que llegan a la mayoría de edad que están en sitios de dengue, pues ya han tenido una infección con dengue en la infancia o en algún momento de su vida. ¿Y qué vieron ellos en este análisis? Entonces sí, que las personas con primoinfección a partir del tercer día empezaban a tener picos de dengue, pero que la IgM era especialmente valiosa al séptimo día. Y cuando vemos en el segundo episodio de infección, vemos que estas barras caen de manera ostensible. Pareciera que la IgM no responde a un segundo episodio de infección viral. Y no solamente no responde a un segundo episodio de infección viral, sino que el 30% de los pacientes que a pesar de tener dengue, la IgM permanece negativa. Entonces, definitivamente, hacer serología en un sitio como Colombia, donde hay una transmisión endémica, no es costo efectivo y ni siquiera nos permite detectar la mayoría de los pacientes enfermos en el momento que los tenemos que detectar, porque si tiene una segunda infección, probablemente se queden unos estudios de fiebre sin focos y yo solamente pido serologías. Y perder un 30% de oportunidad diagnóstica es mucho. Entonces ahí nos tenemos que abrir el panorama hacia los otros y ahí nos vamos a las proteínas NS1. Recuerden que hay proteínas estructurales, proteínas de cápside y proteínas no estructurales. Y lo que intentamos es censar el antígeno del MC1. Y este MC1 le sirve al dengue para entrar a la célula, entonces esto activa rápidamente el sistema inmune y es el encargado de producir la fuga capilar, que finalmente es lo que produce la mayor cantidad de muerte en dengue. Pero uno dice, bueno, entonces deberíamos tener NS1 más disponible porque definitivamente pues hace parte del virus, no lo va a tener un ser humano, baja la probabilidad de falsos positivos, solamente lo tiene el dengue, baja la probabilidad de positividad cruzada con chikungunya o con zika, que me da un falso positivo de IgM por otra arbovirosis, y en ese orden de ideas, entonces, uno dice, bueno, estaríamos bien, pero hay uno y lee la recomendación de la OMS y dice, un único resultado de IgM en un paciente indica un contacto reciente, o sea, no indica enfermedad, pero este contacto puede haber ocurrido hasta 6 meses antes. Y por otro lado, no recomendamos el NS1, ya que su baja sensibilidad puede dar resultados a falsos negativos. Y uno dice, pero ¿por qué la sensibilidad baja? ¿Cuáles fueron los estudios que ellos tomaron? Y si va uno de los estudios primarios y se da cuenta de que es que esta sensibilidad cayó en los estudios donde fue comparado con un resultado compuesto, es decir, tenían una comparación con IgM y la clínica del paciente. Siendo el NS1 probablemente una mejor prueba, el estándar que utilizaban era IgM y uno dice, aquí pasa algo en estos estudios. Y segundo, los estudios que cita OMS y OPS son estudios de pruebas rápidas, no son estudios que lleven a ELISA este tipo de pruebas de NS1 cuando el mismo laboratorio productor dice, si los llevamos a pruebas rápidas de KC, probablemente la sensibilidad se caiga. En ese orden de ideas, pues uno dice, tenemos que encontrar una prueba ideal para diagnosticar dengue. Y cuando a uno mira lo que se considera una prueba ideal para diagnosticar dengue, entonces estos son los requisitos. Que la prueba sea capaz de distinguir entre todas las arbovirosis, que sea rápido los resultados, que sea altamente sensible, fácil de usar, que sea estable a temperaturas mayores de 30, porque probablemente allá es donde estén la mayoría de los casos, que no se vuelva falsamente positiva por las vacunas y que tenga una larga vida de uso. Entonces uno dice, es realmente una prueba difícil de conseguir, pero se va y encuentra estudios de que
para hacer diagnóstico de dengue, entonces tenemos el aislamiento viral, la detección de RNA de dengue, tenemos el NC1, ya en los tejidos de personas muertas tenemos la inmunohistoquímica y definitivamente pues tenemos la serología porque son rápidas y baratas. Entonces aquí vuelve y nos aparece el NS1, pero sí, ellos nos dicen el NS1 en ELISA. Y esto nos lleva a otro punto. Hacer aislamiento viral, no, porque me van a dar el resultado una semana o más, no me va a servir. PCR en tiempo real, de 1 a 2 días el resultado, probablemente me sirva, pero el precio es muy alto. Pero si yo tengo una prueba rápida de antígeno o un antígeno por ELISA o por inmunohistoquímica, me demoro alrededor de un día y tengo el diagnóstico rápidamente en minutos y probablemente capte ese paciente en la fase febril que me permita tomar decisiones. ¿Qué pasa aquí con las pruebas serológicas? Pues miren, la seroconversión va hasta el 5.º día y debería yo tener una prueba serológica basal para mirar cómo aumentó esa prueba de ELISA. En resumen, ¿qué les estoy diciendo? Deberíamos utilizar más ese NS1. O si vamos a utilizar IgM, mirar una seroconversión, es decir, un aumento en los títulos que me indique a mí que sí hubo un contacto reciente. Probablemente la mayoría hemos visto pruebas de dengue, si nos dicen IgM positivo, no nos muestran los títulos. Entonces ahí probablemente estemos metiendo en un costal de dengue a personas que no lo tengan. En resumen, lo que les quiero decir es esto. Si el paciente tiene menos de 5 días, hay que hacerle NS1. Si el NS1 es positivo, para de contar. Pero miren que si un paciente tiene más de 5 días y yo me voy por IgM y IgG y los dos me da positivo, la prueba me queda en caso probable. ¿Qué tengo que hacer para confirmarlo? Repetir la prueba de los 14 a los 21 días. Y probablemente por la historia natural de la enfermedad, el paciente ya esté sano. Yo no cuantifico eso, sino que lo doy en valores cualitativos. Entonces, estamos dejando la gran mayoría de los casos en caso probable de dengue. No estamos haciendo un uso juicioso de las pruebas diagnósticas. ¿Y qué nos dicen ellos? Si yo tengo una IgM positiva en una sola muestra de suero, tengo un caso altamente sugestivo de dengue. Si la prueba es IgG y tiene más de 1.280 títulos, es altamente sugestivo. Y si el NS1 no es positivo, también es altamente sugestivo. Pero si ya tengo una PCR o una seroconversión de la IgM o la IgG, ahí sí tengo un caso de dengue confirmado. Esto para mostrarles, no es una opción tener las pruebas de NS1, es una obligación de los entes reguladores de salud, porque existe una resolución del ministerio que nos obliga a tener, al menos en los centros regionales y distritales, que es donde estamos la gran mayoría de nosotros, pruebas de NS1 en tiras rápidas y en ELISA. O sea, debemos llegar a ese punto de diagnóstico y ya en los centros de referencia de arbovirosis, pues deberán tener los aislamientos virales y la detención del genoma para saber qué tipo de dengue está circulando en el medio. Eso quería mostrarles con relación al diagnóstico y tratar un poco de lo del tratamiento. El dengue se le puede dar hidratación oral y la guía es clara en decir, la hidratación oral que se le da al dengue se hace con sales de rehidratación oral. Si es un adulto, procure darle alrededor de 3.000 mililitros al día. Si es un niño, hágale la fórmula de Holiday Seigar, que probablemente la consiga en internet, y probablemente el niño va a mejorar. Nos dejan solamente 2 intervenciones farmacológicas. Tercera, junto a los líquidos paracetamol y metamizol. Es decir, básicamente en cualquier sitio podríamos tratar un dengue de la manera adecuada e ir vigilando esos signos de alarmas y esos signos de choque temprano que nos hagan pensar en que el paciente necesita intervenciones adicionales. El dengue con signos de alarma es muy clara la guía, no le da a usted margen, usted debe poner 10 S por kilo en una hora. Tiene un apartado que dice la velocidad y la cantidad de líquidos la decide el médico tratante, pero recuerde que cuando nos auditan este tipo de pacientes y que desafortunadamente sus pacientes fallecen, pues dicen no siguieron las recomendaciones actuales de OMS o EPS y probablemente el paciente falleció por un choque hipovolémico porque usted no repuso la cantidad de líquidos que era necesario. Y siempre hay que mirar los parámetros clínicos de mejoría clínica.
Esto se hace con la disminución de los síntomas, los signos vitales estables, una diuresis normal aumentada y que el hematocrito tienda a la disminución. Nuevamente les reitero, no mencionamos las plaquetas. La coagulopatía por dengue, si bien es mediada por la trombocitopenia, en su gran cantidad se ve por un proceso de fibrinólisis acelerada. Es decir, ese sangrado probablemente no requiera transfusión de plaquetas, sino que usted tome otras decisiones médicas para que su paciente tenga un mejor resultado. Y definitivamente, pues el caso que ninguno de nosotros quiere llegar, que es un paciente que tenga un choque por dengue, que nos haga ya utilizar las medidas de choque y que ya sean bolos de infusión intercristaloide a una mayor cantidad y probablemente en una unidad de larga estancia o en una unidad de vigilancia estrecha. Definitivamente, pues las intervenciones farmacológicas no han cambiado, no se hacen estudios recientes sobre ella porque digamos que se ha probado que funciona y se ha probado que funciona y se trata de simplificar en mayor medida posible para intentar disminuir la mortalidad por dengue, porque ya los estudios saben la mortalidad por dengue es de 1%. 1% de 1000, pues es poquito, pero 1% de 10 millones es mucha gente. Entonces, definitivamente lo que nos piden las guías de manera acuciosa es trate de revisar las recomendaciones y apéguese a ellas de manera exegética, porque eso está probado que sirve en los pacientes con dengue y probablemente a su paciente con dengue le vaya muy bien si usted sigue estas intervenciones. Habrán otras discusiones de que si el paciente tiene fuga capilar, que si el paciente en ese momento tiene derrames pleurales, que si el paciente tiene una miocarditis o una encefalitis inducida por el dengue. Pues serán esos momentos y esos escenarios donde usted tendrá que tomar la decisión. Y definitivamente intenté buscar algunas guías de reanimación dadas en dengue, guiadas por protocolos ecográficos, y solamente encontró un solo estudio donde decía, este protocolo ecográfico que estamos siguiendo de hipovolemia no se ajusta a los pacientes con dengue porque en ellos su hipovolemia es por fuga capilar y esa fuga capilar se da por un microorganismo que está afectando la cinética del endotelio, que hace que el líquido del endotelio se vaya a los espacios transcapilares y que cuando esa infección pasa, ese líquido va a retornar y probablemente el paciente le vaya muy bien. Como dato adicional, en ese momento estamos ante una gran cantidad de publicidad de las vacunas de dengue, la TAC-03, la dengue dúo y muchas otras. Eso lo quise traer de manera informativa, ya que nosotros no solamente nos vemos abocados a los pacientes en urgencias, sino que a veces nos consultan en la calle. Y digamos que en dengue se han estudiado dos tipos de vacunas. Las vacunas con virus replicativos atenuadas en cultivo y las vacunas con virus vivos atenuados que los inactivan. La entrada, pues decirles que las vacunas con virus vivos replicativas han fallado en el intento y han aumentado la mortalidad por dengue, por eso esos estudios han terminado de manera temprana. Y definitivamente, pues hay una diferencia en tratar de generar una protección a que yo tenga una enfermedad por dengue, y esa protección la genero inyectando el virión maduro, no que el dengue entre en etapa infectiva y que pueda interactuar con las células del sistema inmune, sino que yo ya le pongo el virión maduro y hay una respuesta a partir de las células citotóxicas CD8 que lo presentan a través de las enzimas B y genera una respuesta inmune a largo plazo. Quiero mencionarles la que más está ahora en publicidad, porque el Qdenga o el TAC-03, que es la vacuna de Takeda, recibió aprobación del INVIMA. Digamos que es una vacuna que su base fundamental es el virus de dengue 2, pero que hay ese virus de dengue 2 se le pusieron las quimeras de los otros 3 serotipos. Y ese ensayo clínico fue multicéntrico, aleatorizado en varios países donde el dengue es endémico e incluyó solamente pacientes de 4 a 16 años. En Colombia, ese estudio tomó los niños de San José del Guaviare, la gran mayoría del suroriente del país, donde se consideraba una alta tasa de transmisión del dengue en los años donde se llevó el estudio. Digamos que en términos generales, el seguimiento de esos niños ha sido a 5 años.
han estado pues la mayoría en la corte, y eso hizo que ellos sacaran pues sus datos y dicen, la eficacia contra la enfermedad es alrededor del 61%, es decir, uno diría, bueno, no menos, pero la eficacia contra el dengue hospitalizado es alrededor del 84%. Pero lo que es muy llamativo en esta vacuna es la alta tasa de efectos adversos que supera el 5%, aunque ellos reportan que el placebo también tenía alrededor del 5%. Y me llama la atención que en este estudio se murieron 18 niños. Y esos 18 niños, 11 se murieron en el grupo de las vacunas. Pero ellos dicen que ninguno fue relacionado con la vacuna. Pues es atípico, digamos, cuando menos que se mueran tantos niños tan jóvenes y demás, que ellos tenían criterios de inclusión que eran niños prácticamente sanos, entonces uno queda ahí como con la alerta, sobre todo porque ellos dicen que no tienen nada que ver, pero tampoco explican de qué se murieron estos niños. Otra cosa es que se han muerto por causa de la violencia o por desnutrición que tuvieran pues allá en sus entornos, pero estos niños eran sanos previamente. De manera de conclusiones, quiero decirles que esta pandemia que tenemos y que eso ya es un virus endémico, pero que este año pues está teniendo un comportamiento inusitado y que eso fue lo que nos obligó a hablar hoy de él, de pensar en que necesitamos saber de dengue, necesitamos saber diagnosticar dengue, necesitamos diagnosticar dengue temprano y necesitamos no olvidarnos de que aquí en nuestro medio hay otro tipo de arbovirosis porque pareciera que las estamos dejando retrasadas y podría ser por dejar de hacer búsqueda activa. Definitivamente, pues tenemos solamente dos mecanismos para tratar de disminuir las enfermedades transmitidas por vectores. Uno es la vacuna, que miren que está entrando de forma tímida, y otro el control de vectores, que definitivamente no lo estamos logrando. Las personas siguen teniendo floreros, las personas siguen teniendo llantas alrededor de su casa, piden la una quebrada. Entonces, la pelea contra las arbovirosis la estamos perdiendo. Esto, por fortuna, tiene baja mortalidad, pero su consumo en tiempo y recursos es alto. Hay que estar muy pendiente de los signos de alarma porque definitivamente ese es el paciente que probablemente se muera y que probablemente requiera más recursos del sistema y definitivamente, como lo tienen de eslogan la OMS, el dengue es la amenaza para la salud ahora y en el futuro. Eso tenía para compartirles hoy. Quedo atento a sus preguntas y discusión.